Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Somos la Voz. Somos un grupo de niñas, niños y adolescentes que formamos parte de la red participante de la Organización Defensa de Niños y Niñas Internacional DNI Costa Rica. En este podcast nos embarcamos en una conversación sobre las problemáticas sociales que afectan a nuestras comunidades en la gran área metropolitana Ganges y la zona norte de Costa Rica. Nuestra voz importa y estamos aquí para compartir nuestras perspectivas, experiencias y propuestas para construir un futuro mejor. Creemos que la participación activa de los niños, niñas y adolescentes es fundamental para generar cambios positivos en nuestras comunidades. Esperamos que este podcast te inspire a unirte a nosotras y nosotros en la lucha por un mundo más justo y equitativo. Este es el episodio 2 dedicado a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Mi nombre es Tatiana Barahona y este podcast lo realizo junto a mis compañeras Bela Solano y Liz Lizondo, todas residentes del cantón de Guatuso. En este episodio tenemos a una invitada especial, quien nos va a contar su historia de vida, pero antes quisiera comenzar compartiendo información que hemos investigado sobre la violencia intrafamiliar en Costa Rica. De acuerdo a los dolorosos datos oficiales del Ministerio de Salud, entre el 1 de enero y el 27 de abril de 2024, se reportaron 6.791 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 4.710 fueron reportes por mujeres agredidas y 2.801 de hombres. El cantón de Cotobruz es el que más reportó casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, hay otras áreas del país que tienen altos índices de violencia intrafamiliar. En Cotobruz, por cada 100.000 habitantes se reportan 680 casos. El segundo cantón con la tasa más alta de violencia intrafamiliar es San Mateo, 351 reportes por cada 100.000 habitantes. La Cruz reporta 265 por cada 100.000. Vázquez de Coronado también está en la amarga lista con 264 casos por cada 100.000 habitantes. Y Limón con 202 reportes por cada 100.000 habitantes. En lo que llevamos de este 2024, hemos podido ver en las noticias impactantes casos que finalmente concluyen en femicidios, es decir, mujeres que han muerto por sus parejas. Por eso me gustaría compartirles la siguiente definición del amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? El amor romántico es la idea que generalmente tenemos de cómo deben ser las parejas, qué es normal y qué no lo es. Crea unas expectativas irreales sobre el amor y frustración en la pareja. Desde la infancia nos contaron historias de príncipes y princesas que fueron creando expectativas y marcando cómo deberían ser nuestras relaciones. Mandatos donde el amor lo justifica todo, incluso conductas que nos lastiman. Yo quisiera compartirle una palabra que se utiliza mucho cuando se habla de violencia intrafamiliar, y es el ciclo de violencia. El ciclo de violencia es el círculo de violencia. Es un entramado respectivo de interacciones afectivas disfuncionales en una pareja, una sumatoria de emociones negativas que inhibe a la mujer víctima de violencia de tomar decisiones asertivas con respecto a su desarrollo y su proyecto de vida. Sin más preámbulos, tenemos acá una invitada especial, quien va a relatarnos su historia como sobreviviente de la violencia intrafamiliar. Damos la bienvenida y de antemano agradecemos a Mariela por estar aquí presente. Buenos días, Mariela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Un gusto saludarlas, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Me encuentro muy bien, muy contenta, muy honrada de poder compartirles un poquito sobre mi experiencia de vida. Mariela, nos gustaría que nos cuentes un poco sobre usted. Muchas gracias. Voy a contarles un poquito a manera general. Bueno, soy estudiante de la carrera de Derecho. Actualmente trabajo en un bufete como asesora legal. Soy mamá, pues me dedico en mucho de mis labores diarias también a proyectos como el de hoy, ¿verdad? Compartir un poquito sobre asesoría legal y también un poco la experiencia que he tenido de vida. Soy hija única y actualmente vivo con mi mamá, que es un adulto mayor, una mujer muy valiente, a quien admiro mucho, y mi única hija, que es una adolescente. ¿Y la historia que nos va a contar cuándo sucede? Bueno, la historia de vida que les voy a compartir hoy sucede en un periodo más o menos desde el año 2009 al 2018. Es una etapa en la que estuve en una relación de pareja y les voy a contar un poquito más de detalles sobre la vivencia. ¿Y podrías contarnos quién era Mariela en ese periodo? Claro que sí. Mariela, puedo decir que en ese periodo pues era una joven un poco
ingenua, sin experiencia, no sabía mucho de la vida, la verdad. Y pues fui criada en un hogar cristiano con principios y valores muy fuertes. Sin embargo, no pude tener acceso a información que ahora, después de todo lo que he vivido, creo que hubiese sido muy importante, como por ejemplo educación sexual. Nunca en mi casa no se hablaban esos temas, no se hablaba sobre educación sexual, ni qué era sexo, ni tampoco medios de planificación, no había ningún tipo de información para que yo pudiera tener a mano. Y aparte de eso, pues no había tenido parejas, nunca había estado con ningún hombre, entonces yo creo que eso es muy importante también que lo sepan. Bueno, Mariela, ¿cómo inicia su historia de violencia intrafamiliar? Creo que la parte ya de lo que es la historia de violencia intrafamiliar inicia con precisamente esa relación de pareja que fue la primera que yo tuve, ya donde tuve convivencia como pareja. Es importante también contarles un poquito de cómo conocí precisamente a mi expareja. Yo vivo en un lugar bastante turístico y mi mamá, que les contaba que es un adulto mayor, tenía muchas ganas de comerse un ceviche en la noche y ella decidió que hacía altas horas de la noche quería comerse un ceviche. Yo le dije, mami, vamos a comernos un ceviche. La invité y mi expareja en ese momento era salonero en este restaurante. Él fue el que nos atendió. Y pues ahí comienza más que todo la historia porque ya él y yo empezamos como a entablar una relación. ¿Y cuál fue la impresión inicial que tuvo de su expareja? ¿Quién era él? Bueno, chicas, como les contaba y a todos los que nos escuchan, mi expareja era salonero en ese momento y la verdad que desde un inicio me pareció un hombre súper extrovertido, una persona con un carácter muy agradable, muy amable. Él, desde su trasfondo cultural un poquito diferente, porque él es de nacionalidad nicaragüense, yo lo consideré más bien una persona muy abierta al diálogo, una persona muy carismática, súper inteligente, la verdad. Una de las cosas que sucedió en esa etapa cuando empezamos a conocernos después de ese primer encuentro es que las personas alrededor de nuestro círculo social comenzaron a comentarme que él sí tenía problemas con el alcohol, que él bebía, que tenía unos comportamientos que a las personas les preocupaban porque yo en ese momento era una muchacha muy joven que no tenía experiencia y él sí tenía un poco más de experiencia en cuanto a relaciones de pareja y todo esto que les contaba también del alcohol, de los vicios. Me decían que tenía un poquito de actitudes tal vez un poquito extrañas, ¿verdad? Y lamentablemente pues yo todas esas actitudes las ignoré, todas esas advertencias no hice caso cuando me las contaron. ¿Y cómo fue evolucionando la relación entre ustedes? Creo que la relación fue evolucionando muy rápido, fue una relación de esas en las que, como antes nos comentaban, era un amor ideal. Yo pensaba que él era el hombre ideal, yo pensaba que era perfecto, que no tenía defectos. En el tiempo que estuvimos juntos, yo creo que me ilusioné, porque esa es la palabra, fue una etapa de mucha ilusión y no supe ver las señales ni las advertencias, sino que me enamoré, ¿verdad? Como dicen, el amor es ciego, yo me fui totalmente ciega, enamorada, y esa fue la parte donde ya empezamos a tener contacto sexual, lo que llevó a tener, después de una etapa muy corta en realidad de noviazgo de 6 meses, yo ya estaba en periodo de embarazo. Mi mamá, como soy hija única y les contaba que no hubo información sobre sexualidad ni planificación, mi mamá no lo tomó para nada bien. Ella sí se molestó muchísimo y la verdad que incluso él en el primer momento del embarazo mostró mucha ilusión, pero de parte de mi familia, de mi mamá y los de mi casa, no hubo apoyo, hubo un rechazo muy fuerte hacia lo del embarazo. ¿Cuándo empezó él a cambiar? Wow, yo creo que el cambio precisamente se da cuando ya avanza un poco más el embarazo. Al inicio él estaba muy ilusionado. Yo creo que él de alguna manera como que relacionaba el embarazo con que íbamos a estar juntos para siempre, ¿verdad? Que yo iba a estar siempre con él. Pero cuando ya avanza el embarazo, aproximadamente como a los 5 meses,
empecé a notar conductas más diferentes porque él ya salía a tomar, empecé a ver todo eso que me habían contado, él faltaba a las citas de control, si íbamos por ejemplo a la clínica, ya él no llegaba, empezaba a tomar y yo tal vez me sentía sola, estaba experimentando algo completamente nuevo que yo no sabía cómo manejarlo y yo lo llamaba. Y recuerdo una experiencia muy puntual que le hice una llamada como a la 1 de la mañana porque yo me sentía muy mal y me daban achaques del embarazo y lo llamé y él me ponía el teléfono en altavoz para que yo escuchara la música del fondo de la disco donde estaba él bailando, él andaba de fiesta y yo estaba sola, no tenía apoyo. Esa etapa fue donde empecé a notar los cambios en él. Mariela, ¿y cómo era él cuando nació la bebé? Cuando nació nuestra hija, yo creo que esa etapa fue un poco diferente porque como que él retomó la ilusión, ¿verdad? Como les decía, al final del embarazo fue un poco difícil, pero ya cuando nació la bebé, creo que esa ilusión de que hay una bebé nueva, ¿verdad? Era muy bonito, entonces él quería estar cerca de la bebé y sí, digamos que estaba un poquito más presente. Pero lo difícil era que aunque él estuviera presente, mi mamá sí tenía un rechazo muy fuerte por lo que había pasado, estaba como resentida y yo a pesar de que ella estaba como con ese rechazo, yo me quedé a vivir en la casa de ella. Ella me permitió vivir en un apartamento que está detrás de la casa. Ella me decía, yo no la voy a dejar irse a usted con él hasta que no se case, que eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces fue ahí cuando yo lo empecé a presionar para que nos casáramos, porque yo no iba a salir de mi casa sin estar casada. Entonces, cuando ya la bebé nació y todo, como que él aterrizó, nos casamos, como digo yo, que maduró, ¿verdad? Ya él como que empezó a madurar un poco más la idea de ser papás. Y estando casados, en el primer momento de estar casados, fue cuando yo empecé a notar que él consumía drogas. Y ya esto era algo un poco más grave, porque empezó como a ponerse violento. Yo veía que él ya me decía palabras groseras como estúpida, me hacía sentir humillada. Y la parte difícil fue que cuando yo tuve a la bebé me dio depresión postparto. Yo estuve 3 meses y medio, chicas, que no dormí nada. Desde que ella nació hasta 3 meses y medio después fue que yo logré dormir. Eso me afectó mucho. Y a pesar de todo lo que yo estaba pasando tan difícil, él pues seguía agrediéndome, seguía maltratándome. Fue una etapa, la verdad, muy difícil. ¿En qué momento se van a vivir a Río Celeste? Cuando nosotros nos casamos, creo que como toda pareja en esta etapa que les contaba, ¿verdad? De la ilusión, de ese amor ideal, dijimos, bueno, nos casamos, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Entonces decidimos irnos a vivir a un lugar donde pudiéramos como empezar de cero, sin los papás de él, sin mi familia, sino solo nosotros con nuestra bebé. Entonces decidimos irnos a vivir a Río Celeste. Esta etapa fue una etapa, digamos, como de reinicio, como para empezar de nuevo, como les decía. Fue en el año 2012, aproximadamente a finales del 2011, y estuvimos ahí. No sé si los que nos escuchan saben dónde es Río Celeste, pero es una zona bastante rural, muy aislada, donde la mayoría de comercio es piñales, donde la gente va a trabajar a empacadoras, un lugar muy solitario. Yo, de hecho, escuchaba peleas de parejas en las casas de los vecinos y había como una parte cultural donde se nos hacía ver que no estaba bien intervenir en los problemas de los demás. Entonces, si usted le estaban pegando su pareja o si usted estaba sufriendo violencia, nadie iba a intervenir, nadie se metía. Eso creo que desde un principio a mí me hizo sentir como que no podía pedir ayuda, que lo que yo estaba viviendo era un asunto de nosotros como familia y nadie tenía que meterse. Entonces yo no sentía la confianza tampoco de pedir ayuda. Era muy difícil porque en el tiempo que nos fuimos a vivir a Río Celeste, él era el único proveedor, él era el que tenía trabajo, entonces yo no tenía dinero a veces ni para hacer una recarga telefónica y poder llamar a mi mamá para contarle lo que me estaba pasando. Eso causó que yo empezara a aislarme, que empezara como a dejar de hablar con las personas a mi alrededor, con los vecinos, y cuando él se ponía violento o me gritaba o nos maltrataba, yo lo que hacía era llorar, encerrarme porque no tenía con quién hablar. Él tenía actitudes muy posesivas, como por ejemplo, si llegaba
el trabajador de la empresa de electricidad, el de la luz, venía a ver el medidor y me llamaba para hablar y yo salía. Cuando yo llegaba, cuando él llegaba, mi ex esposo llegaba, me gritaba y me decía, pero ¿por qué usted hace eso, estúpida? Usted no tiene que salir a hablar con nadie. Usted lo que tiene que estar es aquí en la casa porque usted está para mí, nada más. No tiene que salir a hablarle a ningún hombre. Entonces, todas esas actitudes de que me vigilaba y me celaba sin ninguna razón fueron como las que hacían que yo, ¿verdad?, tuviera esa sensación de estar sola, desprotegida. En esta etapa también creo que es algo que me afectó y que es importante que las personas lo sepan, porque va como escalando, esto va subiendo. No es que desde un principio él va a llegar a gritarme o llegaba a agredirme, sino que fue subiendo. Primero eran palabras y ya para cuando estábamos en Río Celeste, a mí él me gritaba, me sacudía la mesa. A veces estábamos comiendo y enfrente de mi hija llegaba y me gritaba y golpeaba la mesa. Eso me hacía sentir demasiado vulnerable. La verdad que fue una etapa muy difícil. Yo quiero que todo el mundo sepa un poquito de mi historia porque creo que hay alguien que pueda estar escuchando tal vez este podcast, sepa que las situaciones que está viviendo tal vez no es la única persona, no son las únicas personas que las están viviendo. No sé si me permiten, les voy a contar algo pequeñito de la etapa que viví en Río Celeste, que fue como lo más, creo yo, más difícil. Cuando yo estaba en Río Celeste, él empezó a experimentar todas estas conductas muy violentas, muy agresivas, y un día él se fue de la casa, nos abandonó. Cuando esto sucedió, mi hija tenía alrededor de 1.5 años, 2 años, y él se fue de la casa porque lo habían despedido. Yo no sabía que lo habían despedido, pero era que lo habían despedido. Él se fue y nos dejó sin trabajo porque él era el que trabajaba. Entonces, imagínense cómo hacíamos para comprar la comidita, cómo comprábamos la leche, los pañales de la bebé, no había cómo comprarlos. Él se va y él un día de la nada vuelve a aparecer en la casa. Esa noche estaba lloviendo, nunca se me va a olvidar. Fue una etapa muy difícil porque estaba lloviendo y él apareció y se colocó a mi hija en los hombros, se la subió. En ese tiempo mi bebé tenía 1.5 años, casi 2 añitos, y cuando él se la subió, dijo, la voy a llevar al súper. Eran como las 9:30 de la noche. El supermercado estaba cerrado. Yo sabía que no la llevaba para el supermercado, estaba lloviendo. Se sube a una bebé pequeñita en los hombros y me dice, yo voy para el súper. Entonces yo me asusto. Yo andaba unas sandalias, las que le llamamos popularmente en Costa Rica chancletas de hule, y empecé a correr porque mi hija lloraba y me gritaba, mamá, mamá, mamá. Estaba asustada porque ella no entendía por qué la estaba sacando debajo de la lluvia. Y yo corrí detrás de él sobre las piedras hasta el punto que mis sandalias se rompieron. Mi hija me decía, mamá. Ella me lloraba desde los hombros de mi expareja y fue un momento, la verdad, muy difícil porque me sentía completamente impotente de no poder hacer nada. Se me rompieron las sandalias porque esta calle de Río Celeste es una calle de piedra que no está asfaltada, y entonces como estaba lloviendo yo me resbalaba. Mientras tanto, mi expareja lo que hacía era ignorar, a pesar de que la chiquita lloraba, él la ignoraba. Yo le decía, por favor, bájela, déjela, que ella no quiere ir con usted. Y él lo único que hacía era avanzar y avanzar. Tanto que pasamos incluso por donde estaba la pulpería, donde él decía que iba a llevarla, que estaba cerrada, y todavía no se detenía. Yo corrí mucho detrás de ella para poder alcanzarla, pero lamentablemente el problema de la lluvia y de los zapatos no permitió que yo la alcanzara. Gracias a Dios, como a 2 kilómetros más o menos, creo que incluso 3 kilómetros de distancia después de correr detrás de él, unos vecinos que vivían en el trayecto del camino donde nosotros íbamos, escucharon los gritos de mi hija donde lloraba, y escuchaban donde yo le llamaba, donde yo le gritaba para que la dejara bajarse, la chiquita. Y un señor salió, nunca se me va a olvidar, salió de una casa y le gritó, le dijo, ¿qué es lo que le pasa a la chiquita? ¿Qué es lo que le pasa a la señora? ¿Por qué usted las lleva así debajo del agua? Y en el momento que mi expareja se detuvo para contestarle, yo no sé cómo yo agarré tanta fuerza en ese momento y me guindé de mi hija y la logré quitar, la arrebaté de los hombros de él, logré bajarla y me metí detrás del señor.
el señor que le estaba preguntando y le dije que por favor me ayudara, que no dejara que nos hiciera daño. El señor le dijo, no, usted no se camine y vea a ver qué hace, porque de aquí usted no se la va a llevar a la señora y le voy a llamar a la policía. Entonces ya en ese momento venía saliendo la señora, la esposa de este señor que nos ayudó, y yo pude irme para el corredor de la casa, y mi expareja lo que hizo fue que siguió caminando por la misma ruta. Él se fue y pues lo que hizo fue que desapareció. Yo no supe más de él durante varios días, hasta que ya después me di cuenta que había regresado donde él vivía. Pero fue una experiencia muy difícil, creo que incluso fue traumática para mi hija, porque ella pues experimentó miedo y un montón de sentimientos difíciles en ese momento. Y bueno, Mariela, ¿cuándo y cómo usted sale de esta situación de violencia? Es difícil entender cuando uno está dentro de un círculo de violencia así, porque uno no entiende, valga la redundancia, qué es lo que está pasando. Uno no logra comprender cuán grave es lo que está sucediendo. Tuvo que suceder otro evento muy difícil para que yo pudiera entender lo que realmente, la gravedad de lo que estaba sucediendo. Yo hablé en ese tiempo, después de que pasó esta situación con mi hija, hablé con mi mamá y pues por lo menos ya tenía un poquito más de contacto, pero en ese tiempo él regresó y regresó pidiendo perdón, como creo que muchas veces sucede entre las parejas. Yo lamentablemente pensaba que él podía cambiar, que él podía ser un buen papá, que podía ser un buen esposo, y lo recibí. Pero cuando él estuvo en la casa, actuaba pero de manera muy alterada, actuaba muy extraño, tenía conductas muy erráticas, como que yo no lograba entender, porque se levantaba incluso en las madrugadas a hacer lagartijas, a hacer ejercicio, y yo le decía, pero ¿qué es lo que le pasa? Y él simplemente caminaba, no me contestaba, se ponía muy alterado, y ahí fue cuando empezó a ser más fuerte la violencia. Un día que estábamos en medio de uno de estos episodios de discusión, él tomó una computadora, que yo tenía una computadora que había comprado con la liquidación de mi último empleo donde yo estaba, y yo le dije que por favor me la devolviera, porque él estaba viendo algo indebido en la computadora, y yo le dije que por favor me la regresara, y él forcejeó conmigo, ya empezó a empujarme. Yo nunca olvidé una enseñanza que me dio mi mamá. Mi mamá siempre me dijo, cuando usted esté sola con una persona y esa persona la va a agredir, usted siempre ande un vaso de Cepol en el bolso, o ande un vaso de Cepol cerca suyo, porque si esa persona la va a agredir, ese vaso de Cepol le puede salvar la vida. Yo no había pasado por algo así, pero lo tenía cerca, el vaso de Cepol. Cuando mi expareja se tiró enfrente mío para agredirme físicamente, para pegarme, yo tenía las manos ya embarradas de Cepol cuando él se me acercó. El Cepol se lo embarré en los ojos y él no pudo ver, y empezó a arderle los ojos, y ese fue el momento en el que yo logré defenderme. Yo lo empujé, él se fue contra una mesa y se cortó un poco la espalda, y yo recuerdo que yo lo único que pensaba era que mi hija pequeña estaba ahí. De hecho, cuando empezó el forcejeo, a mi hija él la empujó, se la llevó como con las piernas, ella lloraba, era un momento muy desesperante. La verdad que hasta el día de hoy me toca mucho el corazón, porque en un momento así es cuando yo pienso en tantas víctimas que hoy día no están aquí con nosotros, que quizás no lograron sobrevivir, y yo me doy cuenta que yo pude haber sido una de esas. Yo en ese momento dije, yo no quiero esto para mi hija. Mi hija no tiene por qué estar soportando estas situaciones, viendo a los papás que se quieren matar, toda esta situación tan fuerte. Yo no quiero más esta situación. Y recuerdo que fui donde él estaba lavándose la cara por el Cepol, y le dije, usted se va de mi vida, se va a alejar de mí, y nunca más le permito que me ponga una mano encima. Ese fue el momento en el que yo dije, se acaba el círculo de violencia, yo necesito ayuda. Comencé de una forma más fuerte, como a entender que estaba viviendo un círculo de violencia y que yo ya no podía seguir en la situación. Gracias a Dios tuve el apoyo de instituciones como el INAMO. En esa etapa intenté hacer cambios, hacer cosas diferentes, y dije, yo hasta aquí no puedo continuar con esta situación. ¿Cuáles redes de apoyos o mecanismos legales utilizó para protegerse? Precisamente la que les comentaba ahorita, el INAMO fue una de las instituciones que, gracias a Dios,
entró. Yo cuando volví a la casa de mi mamá, yo tuve que irme de Río Celeste por razones obvias, ¿verdad? Toda la violencia que estaba viviendo ya no podía continuar. Y cuando estuve en la casa de mi mamá, él entró por el portón, se brincó el portón y agredió a un inquilino que vivía en la casa de mi mamá porque él creía que éramos pareja y entraba en un círculo de celos y de posesión muy, muy fuertes, al punto de que él no lograba ni siquiera controlarse y agredía a cualquier persona que estuviera cerca mío si era un hombre. Entonces, en ese tiempo pusimos medidas cautelares, a él se le interpusieron a través del juzgado de familia, se le interpusieron medidas cautelares, estuvo encerrado 3 días en prisión, se le indicó que no podía acercarse a mi casa. Imagínense lo fuerte de la situación, que él no podía acercarse 600 metros cerca de mi casa. En ese tiempo me dieron el sistema que se llama Sistema de Protección a la Víctima. Para los que no lo conocen, ese es un sistema que hasta el día de hoy el INAMU se lo ofrece a las víctimas para que puedan reubicarse, les cambian la identidad, les cambian el nombre para que no tengan que exponerse. Entonces sí hay muchos sistemas que funcionan y a mí en ese tiempo pues me ayudaron bastante. Entonces más que todo fueron esos sistemas. Venía la patrulla 2 veces al día a monitorearme para saber que yo estaba bien. ¿Cómo es la relación de su hija con su padre ahora en día? Bueno, hoy día yo creo que ya es un poco difícil no ver las consecuencias de todo lo que fue el abuso, de todo lo que fue la violencia. Mi hija, a pesar de que era muy pequeña, tenía 1 año y medio cuando sucedieron estas cosas que les estaba compartiendo, ella tiene todavía recuerdos y ella recuerda al papá como ese hombre que se la llevó de la casa, que agredía a su mamá, que golpeaba la mesa, que se descontrolaba, y ella pues hasta el día de hoy, que ya es una adolescente, le tiene temor. Entonces yo, en respuesta a este tipo de situaciones que vivimos, trato la relación con mucha precaución. Ella no puede compartir a solas con él, solo si yo estoy presente o en un lugar público donde yo pueda supervisarla. ¿Y qué aspectos positivos dejó esta historia en usted? Yo creo que los aspectos positivos que me dejó esta vivencia, esta experiencia que tuve con mi expareja, pues son muy importantes, pero quisiera recalcar que una de las cosas más importantes que aprendí de esta experiencia es que existen diferentes tipos de violencia. A veces no entendemos pensamos que violencia solo son gritos o solo son golpes, pero la violencia se manifiesta de diferentes maneras y va subiendo, va escalando como en etapas. Una de esas es la violencia verbal, psicológica. Son palabras, son gestos, es un control, una vigilancia, y uno comienza a notar ahí ciertas actitudes que son violencia psicológica, pero también existe la violencia patrimonial, que esa no la conocía hasta que me pasó esta experiencia de vida, donde me impidieron, por ejemplo, trabajar para yo tener mi propio dinero. Entonces yo tenía que ser dependiente de este hombre y soportar todas las agresiones porque yo no tenía dinero de manera independiente para poder cubrir mis gastos, como les contaba, ni siquiera a veces para recargar un teléfono para poder llamar. Entonces es importante, creo yo, y de los aspectos positivos es el conocimiento que ahora tengo. Y gracias a toda esta experiencia, pues precisamente empecé la carrera de Derecho, que es a lo que yo me dedico. La verdad que siempre es importante entender que se puede salir adelante. Eso es una de las cosas positivas. Bueno, Mariela, entonces, ¿qué le gustaría decirle a aquellas personas que en su momento escucharán esto? Y además, tal vez estén pasando por la misma situación en la que usted estuvo alguna vez. A todas aquellas personas, y no me refiero solo a mujeres que tal vez estén viviendo una situación con una expareja, sino incluso a niñas o niños que ven situaciones así en sus casas. Creo que es importante que todos ustedes sepan que hay una forma de salir, que no debemos callar, que no debemos aislarnos, ni escondernos, ni avergonzarnos. Pasar por una situación de violencia
en la familia no es algo de que tener vergüenza, es algo que debemos hablarlo, que debemos comunicarlo, ya sea en la escuela, en el colegio, o si usted es un adulto, hablarlo con algún tipo de autoridad en la fuerza pública, buscar ayuda en diferentes instituciones para que podamos precisamente salir de ese círculo de violencia. Siempre creo que el mensaje más claro para todos es: siempre hay una salida y con la ayuda de Dios podemos salir adelante. De parte de Tatiana, Lishli y yo queremos darles las gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este episodio. Agradecemos que haya relatado su historia para que sea un referente para informar y empoderar a muchas más personas que estén sufriendo esta violencia intrafamiliar y sobre todo para que sensibilicemos a las familias sobre las consecuencias que la violencia intrafamiliar pueda impactar en la salud mental de los miembros familiares y por supuesto de las personas menores de edad. Bueno, llegamos al fin de esta entrevista. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio de Violencia Intrafamiliar. Comparten este episodio en sus comunidades, con sus familias, en las escuelas y los coles. Síganos en las redes sociales de Defensa de Niños y Niñas y Adolescentes Costa Rica y en Spotify, donde estaremos subiendo más episodios. Recuerden que somos la voz.